Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión voy a hablarles un poco sobre los procesos de selección en Contact Center. Cuando hablamos de un Contact Center estamos hablando de diferentes servicios de acuerdo a las cuentas que posee. Por tanto, los requerimientos de personal siempre se dan de acuerdo a las necesidades de cada cuenta o de cada cliente. Entonces tenemos perfiles relacionados con servicio al cliente, con cobro, con ventas, con soporte, con back office y cualquier cuenta que le surja al contact center que requiera inmediatamente. Actualmente los contact centers cuidan mucho su proceso de selección, ya que hay una alta rotación en los agentes de contact center. Entonces puede ser que un agente que se le haga todo el proceso de selección y contratación, se invierte un dinero en ese proceso, dure en la empresa 2 a 3 meses. Entonces es importante identificar el requerimiento de personal y verificar muy bien los perfiles de ingreso. En fase de reclutamiento es muy importante que el candidato revise muy bien la oferta que presenta el contact center, porque en muchos casos no dice específicamente qué campañas van a manejar, si ventas, si cobros, si soporte. Entonces es importante detallar muy bien o analizar muy bien cada una de las funciones para poder extraer cuáles son las pruebas que básicamente en las que se van a enfocar para poder seleccionar al personal. Entonces es importante leer entre líneas ese perfil para poder identificar en qué debo prepararme para el proceso de selección. La segunda fase del proceso de selección es la entrevista. Básicamente en esa conversación lo que se pretende es identificar qué tan bien habla, el tono de la voz, cómo se expresa, cómo resuelve una conversación esa persona y identificar qué tantas habilidades técnicas tiene en relación a lo que va a desarrollar o a la campaña que va a manejar. Por ejemplo, qué tanta descriptiva tiene si está manejando soporte técnico, donde debo describir un proceso que va a llevar paso por paso el cliente. Lo mismo si tiene alguna técnica de venta, si tiene técnicas de persuasión, si estamos hablando del área comercial y si estamos hablando de la gestión de cobro, qué tan fuerte es mi tono de voz o qué tan hábil soy para persuadir un cliente en este tipo de campañas. Entonces es importante revisar en esa entrevista que no es tan solo que me van a preguntar qué hago, qué me gusta, cuáles son mis hobbies, etcétera, etcétera. Aquí la entrevista es un poco más estructurada. Para esta segunda fase de entrevista telefónica es muy importante tener en cuenta algunos aspectos. El primero es prepararse con información sobre la empresa y sobre la campaña que voy a desarrollar. Es importante, recuerden, leer el perfil que está en la oferta para poder identificar qué funciones voy a desarrollar como agente y qué habilidades. En la entrevista también hay aspectos fundamentales como son mantener una actitud positiva, mantener una comunicación asertiva. Recuerde que mentir no funciona en este tipo de entrevistas, ni telefónica ni presencial, porque puede ser que el entrevistador sea experto en microexpresiones faciales o en tono de voz y detecte fácilmente las mentirillas piadosas. Entonces es importante revisar que todo lo que yo esté mencionando sea coherente con lo que está en la hoja de vida y que esa información sea de total transparencia. Entonces es importante esa parte. También el hecho de generar una empatía en la conversación, usar el nombre del entrevistador para generar algo de confianza y lo más importante, si es telefónica, recuerden la etiqueta. Cierto que la etiqueta son normas de cortesía universales que no quitan. Realmente tenemos las pruebas técnicas. En estas pruebas pues se va a medir la capacidad que tiene el candidato para
desempeñarse de acuerdo al perfil que se presenta en la oferta. Recuerden que en la oferta están las funciones del cargo, ahí a grosso modo están enfocándose a las pruebas que se les van a aplicar. Un ejemplo claro es si estamos enfocados al tema de back office o a ventas o a atención telefónica o a una segunda o tercera lengua. Es importante revisar todos esos aspectos porque las pruebas van a estar directamente enfocadas hacia esas habilidades o esas competencias técnicas. Por otra parte está el perfil psicológico, que se mide a través de pruebas psicotécnicas que van a permitir revisar si la persona trabaja bajo presión o puede trabajar simultáneamente varias tareas a la vez. Entonces es importante esa parte y ya el resto queda en proceso de legalización de contrato y revisión ya de exámenes médicos o de acuerdo a la normatividad vigente de cada país. Bueno, espero que toda esta información les sirva para cuando apliquen en relación a este cargo. Recuerden darle like y suscribirse.